Esto que tengo por aquí es lo más potente con diferencia que he conectado a mi televisor nunca. En este vídeo vamos a ver de qué es capaz este equipo, vamos a ver sus tripas y os voy a contar para qué lo he utilizado yo. Comenzamos. Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Bueno, muchos sabéis que de los dispositivos que más hemos probado en este canal son dispositivos que podemos conectar a nuestro televisor, TV Box, TV Stick, incluso mini PCs. Bueno, pues este concretamente rompe todos los esquemas de las limitaciones que muchos creíais que puede tener un equipo tan pequeño, y es que seguramente estemos ante un equipo más potente que muchos de los que la gran mayoría pueden tener en sobremesa. Pero bueno, vamos por partes. Primero os voy a mostrar el equipo, os voy a enseñar de qué es capaz, luego vamos a ver un poquito cómo es la construcción interna, vamos a ver sus tripas y después os contaré para qué lo he utilizado yo. Dentro de la caja de este Novlink N600 nos viene el equipo, evidentemente, vamos a verlo ahora después en detalle. También nos viene una fuente de alimentación de 120 vatios, bastante compacta. Nos viene una funda de transporte de tela así aterciopelada, no sé muy bien para qué, porque el equipo no entra en esta. Y también nos viene un soporte BESA, nos viene un cable SATA para poner un disco duro dentro de lo que es el mini PC y nos viene tornillería. El equipo tiene un peso y dimensiones bastante contenidos, de hecho sorprende el hardware que lleva y la potencia que desempeña teniendo en cuenta el tamaño, unos 14,5 centímetros por 15 centímetros por 4 centímetros y unos 692 gramos de peso con mi configuración. Este equipo lleva un chasis metálico, va muy bien ventilado por los lados y por su parte inferior y cuenta con dos puertos USB 3.0 en su parte frontal, además de un puerto USB-C 3.2 donde podremos conectar un monitor de hasta 4K 60 Hz y también nos viene el botón de encendido, además de un LED de estado. Y en su parte trasera cuenta con la entrada de alimentación, 4 puertos USB 2.0, salida HDMI 2.0 y DisplayPort 1.4 que soportarán resolución de hasta 4K 60 Hz y como veis podríamos conectar hasta 3 monitores en este equipo. Tenemos dos puertos de Ethernet, uno de 1 GB y otro de 2,5 GB y también tenemos jack 3,5 mm para auriculares y micro. Además, mi configuración en concreto es la que lleva el procesador AMD Ryzen 9, un procesador muy capaz para prácticamente cualquier tarea. En concreto es el 5900HX, un octa-core de hasta 4,6 GHz con gráfica integrada Vega 10, acompañado de 32 GB de memoria RAM PDDR4 y 512 GB de memoria NVMe, además de conectividad Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 con adaptador Intel AX200. El equipo nos viene con Windows 10 Profesional activado, pero podremos actualizarlo a Windows 11 o incluso instalar una distribución de Linux si queremos. Evidentemente, uno de los factores más interesantes en este tipo de equipos es que podremos sustituir parte de su hardware interno o incluso podremos ampliarlo. Así que nada, vamos a abrirlo, vamos a hacerle una autopsia y vamos a ver con qué viene equipado. Este equipo lo podemos abrir por dos sitios, podemos quitar estos dos tornillos para quitar la tapa superior y también podemos quitar los tornillos que están ocultos bajo las patitas de goma para quitar la tapa inferior. Vamos a abrirlo. Por aquí tenemos la parte superior abierta, como podéis ver en la tapa podemos colocar un disco duro de 2,5 pulgadas o un SSD, lo que nosotros queramos. Para eso nos viene el cable y nos viene la tornillería que veíamos antes. Y este punto es interesante porque podemos obtener un dato que no nos da el fabricante, como es la marca de las memorias. En este caso tenemos dos módulos de memoria RAM en Dual Channel, dos módulos de 16 GB cada uno, DDR4, de una marca que yo personalmente no conozco. También tenemos un módulo de memoria sólida NVMe, de una marca que yo personalmente no conozco, 512 GB, y que me ha dado resultados en velocidades de lectura y escritura no demasiado buenos. Creo que mejoraríamos el rendimiento sustituyendo esta memoria por otra un poquito más veloz. Ahora voy a abrir la otra tapa para ver qué nos encontramos. Para ello voy a quitar las 4 patitas de goma y voy a retirar los tornillos. En este lado podemos observar el ventilador que cubre el microprocesador con un disipador de cobre. La verdad es que la construcción se ve bastante bien y también encontramos una conexión por si queremos conectar en este caso otro disco, si queremos conectar cualquier otro periférico que vaya por este bus. Es interesante que este equipo lo podremos adquirir con la configuración que estáis viendo ahora mismo, es decir, sin ningún tipo de memoria RAM, sin ningún tipo de disco, y luego colocarle lo que nosotros necesitemos y lo más importante, de la marca que nosotros queramos.
Bueno, todo esto está muy bien, pero ¿qué tal el rendimiento de este equipo de Novlink? Bueno, pues yo le he pasado varios benchmarks, le he pasado varios tests y las puntuaciones han sido muy buenas. Por ejemplo, en PCMark podemos observar que tenemos puntaje de sobra para tareas esenciales, también para tareas de productividad e incluso para la creación de contenido. Vamos a poder editar vídeo y fotos sin el más mínimo problema. También le he pasado el test 3D Mark con los resultados que estaréis viendo en pantalla y le he pasado también el test Cinebench con casi 1500 puntos en single core y más de 11.000 puntos en multicore, una auténtica pasada. Y esto se resume a que tenemos máquina más que de sobra para hacer prácticamente cualquier tarea exigente, incluso vamos a poder mover títulos de videojuegos bastante exigentes. Por ejemplo, he jugado Counter-Strike Go en 1080p con los gráficos en alto y con más de 60 FPS estables, 70, 80 FPS, incluso 90, muy jugable. También he probado el GTA V en 1080p con los gráficos en alto y 30 FPS estables, también es bastante jugable. Y otros títulos como por ejemplo Fortnite lo ha movido sin ningún tipo de problema con esos 60 FPS estables y más de lo mismo con Genshin Impact lo he podido jugar sin demasiado problema. Obviamente no es un equipo gaming por las limitaciones que siempre nos trae una gráfica integrada, pero como podéis ver, aún así se defiende perfectamente y es completamente válido para echarnos alguna que otra partida a títulos no exageradamente exigentes. Tenemos máquina más que de sobra para trabajar, este mini PC da muy buen rendimiento para prácticamente cualquier tarea. Yo lo he tenido montado en el televisor del salón de mi casa y hemos hecho uso de este mini PC todos los que estamos en casa y no se nos ha quedado corto en ningún momento para ninguna de las tareas que hemos hecho. Obviamente también lo hemos utilizado para otros usos menos exigentes, como por ejemplo el de consumir contenido multimedia en Kodi. No hay ningún equipo que haya probado en el que funcione mejor Kodi que en este equipo de Novlink. O en las principales plataformas de streaming sin ningún tipo de problema tampoco, ya que tenemos aplicación nativa de Netflix, Prime Video y otras tantas plataformas directamente en la Store de Windows. Y además he probado a reproducir archivos MKV 4K de más de 70 GB y el resultado ha sido óptimo. E incluso ha sido capaz de reproducir vídeos en resolución 8K directamente desde YouTube. Aquí sí que se ha quedado un poquito justo. Y llegado a este punto del vídeo, alguno de vosotros podría decir, bueno, es que con lo que vale el mini PC que tienes en la mano, yo me monto una torre de la leche. Y es cierto, yo no os voy a negar esto. Pero tenéis que tener en cuenta que el que busca este tipo de equipos está buscando dos cosas principalmente. El primero de ellos es el tema del espacio. Tened en cuenta que este mini PC lo podremos ocultar detrás de un monitor, detrás de un televisor, y en alguno de los casos el tema del espacio puede ser un factor concluyente. Y el segundo de ellos es el consumo. Teniendo en cuenta toda la potencia y rendimiento que tenemos con este equipo, su consumo es de solo 60 vatios cuando está en pleno rendimiento. Y ahora, todos esos que me ibais a comentar que con lo que vale este equipo os montáis un PC de la leche, decidme qué PC convencional en un tamaño tan pequeño con este rendimiento tiene un consumo de solo 60 vatios. Otros usos que podemos darle a un mini PC de estas características es el de montar un pequeño servidor doméstico. También podemos montar un pequeño servidor de contenido multimedia, un servidor Plex, o podemos utilizarlo para estar descargando contenido durante muchas horas sin preocuparnos de un consumo excesivo. Evidentemente, para todas estas tareas no necesitamos tanta máquina. Con un mini PC mucho más económico y menos potente tendremos suficiente. El único punto negativo que yo le he encontrado a este equipo de Novlink, aparte de su precio, que veremos después, es que hace un poquito de ruido cuando está en pleno rendimiento, así que os voy a dejar una muestra de ello para que os deis cuenta de lo que estoy hablando. En fin, llegado a este punto del vídeo, nadie puede negar la capacidad y la potencia de este equipo. Es cierto que no se puede comparar con un TI Box en precio, pero evidentemente tampoco en potencia y en prestaciones. Y es que en este caso estamos hablando de un PC, de un ordenador mucho más capaz que de reproducir contenido multimedia. Además, muchos de vosotros me habéis dicho en los comentarios de otros tantos vídeos que no utilizáis TI Box, que en el televisor de vuestra casa tenéis puesto un mini PC, porque este tipo de equipos os sirven para mucho más que el de consumir contenido multimedia, y estoy de acuerdo. Así que nadie se pique diciéndome que no se puede comparar con un TI Box, eso ya lo sé, pero para muchos usuarios es un equipo que puede sustituir a un TI Box e incluso puede dar mayor funcionalidad. Por último, comentaros que este equipo de Novlink variará de precio dependiendo de la configuración de hardware que elijamos, así que os dejaré enlace por aquí abajo por si queréis echarle un vistazo. Pero partimos de los $459, que al cambio son unos 450 euros. Ahora
me gustaría que vosotros participéis en este vídeo diciéndome por aquí abajo en comentarios si os gastaríais esa cantidad en un PC de sobremesa, en el PC que utilizáis en casa, en el PC que utilizáis para trabajar o en el PC que utilizáis para jugar. Os estaré leyendo y contestando. Espero que este vídeo os haya gustado, de verdad que espero haberos podido transmitir rápidamente lo que nos puede ofrecer un mini PC tan potente como este. Si es así, me encantaría que me dejarais un buen like. Tampoco olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita para ver más vídeos como este. Se viene mucho contenido similar. Una vez más, muchas gracias a todos de verdad por estar al otro lado y yo ahora me despido. Hasta el próximo vídeo.